Pablo entonces, después de presentarse como al principio un siervo fiel, después de presentarse como una madre tierna, ahora se presenta como un padre fiel. Dice que él dedicó tiempo, energía, trabajo para no ser carga a los creyentes de Tesalónica, mostrando realmente una diligencia laboral, sacrificial y dispuesta, amorosa, por sus discípulos. Porque aquí vamos a ver la importancia de la paternidad espiritual. Dice el versículo 10: vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Y luego añade en el versículo 11: así como. ¿Te acuerdas que yo les expliqué de que estas dos palabras, así y como, en la Biblia son palabras muy importantes? Porque son el intento de Dios, el esfuerzo de Dios, bajo inspiración, ¿verdad?, de enseñarnos algo, para que lo podamos entender, para que lo podamos comprender de manera clara y sencilla. Dios es muy pedagógico, y cuando inspiró su palabra, lo hizo de tal manera que cualquiera que esté dispuesto pueda entenderla. La Biblia no es difícil de entender. Quizás en algunos momentos es difícil de creer algunas cosas que nos dice, ¿verdad?, y confiar en el Señor, de que realmente es así. Pero en realidad no es difícil de creer, Dios lo hizo fácil. Y aquí, bajo inspiración de Dios, Pablo se presenta como un padre fiel, hace una analogía para que podamos comprenderlo. Dice el versículo 11: así como también sabéis de qué modo, o sea, cómo fuimos entre vosotros, cómo los discipulamos, cómo trabajamos en sus vidas espirituales y personales. Dice, como el padre a sus hijos. Como el padre a sus hijos. Ya nos mostró, ya nos explicó que él fue un siervo fiel y también una madre abnegada. Pero ahora nos está presentando a un padre fiel. Ya como el padre a sus hijos, dice el versículo 11, exhortábamos. Esa palabra es una palabra muy interesante en el griego que fue escrito en el Nuevo Testamento. La palabra parakaleo. La han escuchado quizás porque en algunos momentos paracletos se aplica al Espíritu Santo. Y es la obra de estar al lado nuestro, de ponernos a su lado para ser ayudados por Él. Y este es el sentido de la palabra exhortar. Tomar a alguien aparte, ¿no es cierto?, ponerlo al lado para ayudarle a crecer, a avanzar en su vida espiritual. Pero además dice, y consolábamos. Dice la palabra griega paramutseoma. Paramutseoma tiene la idea de también estar al lado, ya el para tiene que ver el concepto de estar a un lado, para consolar, en este caso, para alentar. Literalmente eso es lo que esa palabra significa. Ambas palabras tienen el concepto de estar al lado. Y esto nos lleva a entender lo que es el discipulado. Alguien que está al lado de otro creyente con un propósito. Y ese propósito es que el creyente crezca, madure. Uno de los objetivos de los padres es criar a nuestros hijos, verles crecer como la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Ese es uno de los propósitos de Dios en nosotros, ¿verdad? El propósito de que nosotros crezcamos, avancemos. ¿Cuál es el objetivo y el propósito de Dios en el creyente? Que seamos conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo, ¿verdad? El ser transformados a la imagen de Cristo, es decir, que nos parezcamos más a Jesús. Ese es el propósito también del discipulado. Dice luego en el versículo 12, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Esta es la labor de un padre. Y aquí vemos la importancia de la paternidad espiritual. ¿Ya? La paternidad espiritual. ¿A quién tú estás guiando a su desarrollo y crecimiento espiritual? ¿De quién tú te ocupas de ayudar y edificar en tu vida? ¿O solo estás pensando en ti? ¿O solo tu mundo gira en torno a tus propias necesidades espirituales? Bueno, miren lo que dice en 1 Corintios capítulo 4. No pierdas acá Tesalonicenses. Vayamos a 1 Corintios capítulo 4, porque vamos a ver ahí cómo el apóstol Pablo se presenta a sí mismo a sus discípulos. 1 Corintios, y cuando escribe a la iglesia de Corinto, miren lo que les dice. 1 Corintios capítulo 4, versículo 15. Dice, porque aunque tengáis 10.000 ayos era una palabra muy interesante
que representaba a un cuidador, a un pedagogo que estaba al lado de alguien para cuidarlo y enseñarle. Era una persona que se dedicaba a la crianza de un pequeño o de un niño. Ya en ese tiempo los griegos y los romanos tenían la costumbre, aquellos que tenían más recursos, de tomar uno de sus esclavos o sirvientes y ponerlo en dedicación exclusiva a formar la vida de sus hijos. Eso era un ayo, ¿verdad? Y Pablo acá está diciendo, defendiendo su liderazgo y autoridad sobre la iglesia de Corinto, quienes lo habían despreciado, ya seguramente porque él no quiso recibir aporte económico de parte de ellos, y seguramente porque él tuvo que ser un poco firme con ellos, ya que era una iglesia bastante carnal. Si uno lee 1 Corintios se va a dar cuenta, era una iglesia bastante compleja. Entonces algunos menospreciaron la autoridad del apóstol Pablo, y Pablo le responde de esta manera: aunque tengáis 10.000 ayos en Cristo, algunos de ellos decían, no, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, ¿verdad? De alguna manera como buscando otros referentes en el mundo cristiano de aquel tiempo, pero él dice, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Es decir, nadie podía negar el hecho de que el que fundó la iglesia allá en Corinto y quien fue el padre espiritual de los creyentes de Corinto fue el apóstol Pablo, aunque algunos de ellos lo menospreciaban. Entonces, la paternidad espiritual en la Escritura es importante y Pablo mismo la destaca. Mire lo que dice Filipenses capítulo 1, versículo 10, para ver de que no solo necesitaba una ciudad o una iglesia en la cual poder ministrar y hacer hijos espirituales, sino que también él, ¿no es cierto?, en la cárcel dedicó tiempo, Filemón, no es Filipenses, Filemón, disculpen, dedicó tiempo para ganar hijos en la fe. Vamos a Filemón, por favor, el capítulo 1, el versículo 10, que dice, ¿lo tienen ahí? Cuando Pablo escribe a Filemón, recomendándole a alguien que le está enviando, que es Onésimo, alguien que conoció en la cárcel, ya alguien que había sido siervo de Filemón, le había robado y había huido, y Pablo después lo llegó a conocer allá en Roma, en la cárcel. Dice, te ruego por mi hijo Onésimo. ¿A quién? ¿Qué dice? Engendré en mis prisiones. ¿A qué se refiere? Bueno, se refiere a que lo ganó para Cristo y que seguramente les dio, ¿verdad?, las primeras instrucciones en la vida cristiana. Y ahora el apóstol Pablo lo está enviando de vuelta, ¿no es cierto?, a su antiguo señor, Filemón, y le escribe a Filemón para que lo reciba con los brazos abiertos. Entonces, la pregunta es, ¿a quién nosotros hemos ganado para Cristo? ¿A quién hemos engendrado en lo espiritual? Me refiero, ¿de quién somos responsables de su formación? Todos deberíamos, de alguna manera, ser padres fructíferos. Todos. Miren lo que dice Proverbios, capítulo 11, por favor. Proverbios, capítulo 11, versículo 30. Así como Pablo se presenta a la iglesia de Tesalonicenses, se presenta como un padre espiritual, de la misma manera, todos nosotros deberíamos también procurar ser padres espirituales. Proverbios, por favor, capítulo 11. Proverbios, capítulo 11, el versículo 10, dice la palabra del Señor. Es Proverbios capítulo 11, sí, versículo 30, dice, y él dice, el fruto del justo, dice, es árbol de vida. El fruto del justo es árbol de vida. Los hijos espirituales son fruto del justo. Y son árbol que da fruto espiritual. Recuerda que Dios nos llamó ¿para qué? Para dar fruto, más fruto, mucho fruto, y que nuestro fruto permanezca. Glorificando a Dios. ¿Cómo? Dando mucho fruto y siendo así sus discípulos. Lo dice Juan capítulo 15. Y luego aquí reitera en el versículo 30, el capítulo 11 de Proverbios, el fruto del justo es árbol de vida. Y miren lo que añade.
y el que gana almas es sabio. El fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas, dice, es sabio. Todos nosotros, si somos hijos del Señor y si hemos nacido a la vida espiritual, somos llamados y puestos para dar fruto. Y parte de ese fruto espiritual es ganar almas para Cristo. Que otros también lleguen a obtener la vida en Cristo que nosotros algún día obtuvimos por gracia. Un árbol fructífero que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, dice el Salmo capítulo 1. Todos nosotros, si tú conoces a Cristo, si eres un hijo de Dios, uno de los propósitos por los cuales Dios te tiene aquí en este mundo es para que tú des fruto espiritual. Y una de las formas de dar fruto espiritual es, sin ningún lugar a duda, ganando a otros para Cristo. Entonces, nuevamente, la pregunta es, ¿de quién eres tú, Padre espiritual? Así como Pablo se presenta como un Padre espiritual a la iglesia de Tesalónica, a la iglesia de Corinto, incluso a un ex esclavo como Onésimo, ganado para Cristo allá en la cárcel en Roma por predicar el Evangelio, estuvo allí en difíciles circunstancias. Entonces, tú, yo, tenemos fruto espiritual, fruto de vida, almas a las que hemos guiado y ganado, llevándolas a los pies del Señor. Dios mismo se presenta a nosotros como un Padre santificador. Allá en 2 de Corintios, capítulo 6, Él nos exhorta a no unirnos en yugo desigual con los incrédulos, ¿verdad? Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia Cristo con Belial? Y allá en 2 Corintios capítulo 6, llamándonos a la santificación, ¿verdad? Él también añade, ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios, versículo 16, y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos. Y miren lo que dice, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de en medio de ellos. Dice, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré. Y miren lo que dice el versículo 18, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y miren lo que dice el versículo siguiente, el capítulo 7, versículo 1. Así que, en conclusión a esto, el que Dios quiere santificarnos, el que Dios quiere ser nuestro Padre, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas. ¿Qué promesas? Bueno, las promesas de la paternidad de Dios. Dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, si Dios se presenta como nuestro Padre, también Él nos llama a nosotros a ser padres espirituales de otros, para que lleguen a conocer a Cristo y para que sus vidas sean más santas para el Señor. ¿De qué manera estoy siendo yo un buen padre espiritual? Un testimonio, un ejemplo de vida espiritual para que otros también se santifiquen. Podríamos destacar la paternidad en general en 5 áreas fundamentales. La primera de ellas es la guía espiritual. Un padre debería estar en cualquier familia, física o incluso espiritual, para instruir a sus hijos en la palabra de Dios. Por ejemplo, en Deuteronomio, capítulo 6, versículo 6, el Señor dando instrucciones a las familias, y aquí particularmente a los padres, declara, Deuteronomio 6, diciendo, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos. Se refiere a la ley del Señor. Y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Una pregunta, ¿cuáles son los temas que como padres planteamos dentro del hogar? ¿Qué temas de conversación tenemos en nuestros hogares? ¿Qué hacemos nosotros como papás, como padres? Me refiero ahora ya específicamente a los papás, ¿verdad? Varones. ¿Qué hacemos nosotros como padres para establecer un clima espiritual dentro de nuestros hogares? Porque es una de nuestras responsabilidades como padres, establecer un clima espiritual, un contexto espiritual.
¿Los temas de conversación que nosotros tenemos en nuestros hogares son para edificación? ¿O solamente estamos hablando de deporte, de noticias y de quizás series de televisión o cosas mundanas o preocupaciones mundanas? Qué importante, hermanos, es asumir también nuestras responsabilidades. Así como el domingo pasado hablamos de las mamás, ¿ya? Y como eso también aplica a la vida cristiana, también es importante que nosotros tomemos este ejemplo. Otro aspecto es la provisión, ¿no es cierto? Y el cuidado, quizás el más común. Por ejemplo, ahí en mismo Tesalonicenses, el versículo 9, dice: porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio. Trabajar diligentemente para cubrir las necesidades básicas de la familia. Y como declara ya en 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 8, el que no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, dice, es peor que un incrédulo. Eso estaba en 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 8, por si lo quieres anotar. Ya, una de las responsabilidades básicas de un hombre es suplir las necesidades básicas del hogar, es decir, que no falte nada, por lo menos de lo necesario. ¿Ya? A veces en nuestro afán de darle a nuestra familia todo lo que quizás nosotros no tuvimos, vamos más allá de lo necesario y llenamos a nuestra familia de tantos recursos que al final nuestros hijos nunca entienden y comprenden lo que es la necesidad. Y es por eso que quizás no los estamos entrenando para la vida real. La vida real tiene desafíos, la vida real tiene conflictos, la vida real tiene necesidades. Y es importante también que como padres seamos sabios en esto. Ya procuremos más quizás el ahorro que el malcriar a nuestros hijos. Y por otro lado, ser responsables y diligentes en suplir las necesidades de nuestros hijos también es importante. En lo espiritual también es importante que nosotros nos ocupemos de instruir a nuestros hijos en los caminos del Señor. Pablo se planteaba a los creyentes de Tesalónica como un padre sacrificado en este caso. Pero eso también implicó que él no rehuyó enseñar todo el consejo de Dios, incluso cuando esto no caía bien o cuando esto molestaba. Desafiar a sus hijos espirituales a crecer, a avanzar en los caminos del Señor. Y eso muchas veces, ¿qué es lo que implica? Disciplina y rigor. Porque una tercera característica de un padre es la disciplina con amor. Por ejemplo, el versículo 11 del texto ahí de Tesalonicenses dice: así como también sabéis de qué modo, como el padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos. ¿Cuántos padres realmente no exhortan a sus hijos? ¿Y cuántos padres no los consuelan? Fíjate que es un equilibrio perfecto entre amor y rigor, entre disciplina y consuelo. Qué importante es trabajar diligentemente para cumplir las necesidades físicas y emocionales de nuestra familia, pero también es importante suplir las necesidades del carácter. Porque hoy en día muchos jóvenes no tienen carácter maduro y estable, porque probablemente quizás nosotros como padres hemos fallado. Quizás nosotros como jefes de hogar no hemos provisto disciplina y amor, corrigiendo a nuestros hijos y guiando a nuestros hijos en el camino del Señor. Por ejemplo, en Efesios capítulo 6, versículo 4, dice la palabra de Dios: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Esto es siendo inconsecuentes, esto es siendo inconstantes y esto es siendo hipócritas. Es decir, exigiendo cosas que no son realidades en mi propia vida. De esa manera provocamos a ira a nuestros hijos. Por eso dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino que en el contraste de ser hipócritas, de ser inconsecuentes e inconsistentes, dice: si no, o pero, que es la misma palabra, criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y esa palabra, criadlos, es la misma palabra que podríamos traducir como entrenarlos. De la misma manera que tú entrenas a un caballo de carrera,
De la misma manera que tú entrenas a un corredor de élite de 100 metros planos, a un deportista de élite, requiere esfuerzo, requiere dedicación, requiere disciplina. ¿Cuántos padres hoy en día fallamos en esto? Quizás en no dar la disciplina y la amonestación del Señor que corresponde. ¿Cuántos fallamos en la disciplina bíblica? Mira lo que dice, por favor, Proverbios capítulo 13, versículo 24. Y si quieres aprender cómo ejercer disciplina en tu hogar, el libro de Proverbios entrega mucha sabiduría. Proverbios capítulo 13, versículo 24. Proverbios capítulo 13, versículo 24 dice, dice, el que detiene, dice, el castigo, y ahí castigo, ¿qué significa? Castigo, el castigar. Hoy en día hay muchos papás que no castigan a sus hijos. ¿Qué dice la Escritura? Más el que detiene el castigo a su hijo aborrece. Muchos padres hoy en día piensan, no lo voy a castigar porque lo amo, porque lo quiero, pero en realidad lo que está ocurriendo ahí es que no quiere meterse en problemas porque se ama mucho a sí mismo. Su egoísmo es lo que le impide ayudar a su hijo a crecer y a madurar en las cosas del Señor. Dice el que, y esto lo dice la Escritura, el que detiene el castigo a su hijo aborrece. Esto no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Pero hoy día el humanismo, hoy en día el mundo tiene una mejor idea. Bueno, simplemente prende la televisión a la hora de las noticias para darte cuenta cómo el mundo y su filosofía humanista ha fracasado. Tan simple como eso. Pregunta a tus compañeros de trabajo, pregunta, ¿no es cierto?, a los compañeros de tus hijos cómo están y te vas a dar cuenta cómo el mundo ha fracasado en su filosofía humanista que pone al hombre como centro del universo y no a Dios. Dios dice, el que detiene al castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama, ¿qué dice? Desde temprano lo corrige. ¿Qué te dice el mundo hoy en día? No, tienes que esperar a que el niño tenga un poquito más de desarrollo para que pueda entender, ¿no es cierto? Y a través del diálogo comprender las cosas de esta vida. Pero la Escritura dice que la necedad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de aquella necedad. Proverbios capítulo 19, ya que estamos ahí, versículo 18, Proverbios 19, 18, dice, castiga a tu hijo en tanto hay esperanza. O sea, no solo Dios dice que el que detiene el castigo, ¿no es cierto?, no ama a su hijo, sino que directamente Él nos ordena, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. ¿Y hasta cuándo hay esperanza? Bueno, hasta que el niño esté bajo tu techo y bajo tu liderazgo y tu autoridad. Si el niño después quiere salir e independizarse, él va a tener que cosechar los errores de su propia vida. Pero mientras esté bajo nuestro techo, una de las responsabilidades que tenemos como padres es disciplinar e incluso castigar cuando esto corresponda. Ahora, llevado esto a lo espiritual, pues recuerda que Pablo se presenta como un padre espiritual a los creyentes de Tesalónica. ¿De qué manera podemos aplicar esto en nuestra crianza espiritual de nuestros discípulos? Bueno, cuando tenemos que confrontar. ¿A cuántos de nosotros nos gusta confrontar a las personas? No, pastor, por favor, yo no. Usted dígale. ¿Ya? No nos gusta confrontar. Cuando vemos una situación inmadura, cuando vemos una situación, ¿no es cierto?, que no es espiritual, cuando vemos una actitud o una conducta carnal en un hermano, en una hermana que está a nuestro lado, ya evitamos la confrontación. No nos queremos meter en problemas. Pero ¿sabes qué? Un padre que realmente ama se mete en problemas con su hijo. A su hijo no le va a gustar, pero va a ser parte del aprendizaje de su vida para su propio bien. Y cuando nosotros exhortamos, cuando nosotros espiritualmente y de manera madura, ¿verdad?, exhortamos y confrontamos a nuestros hermanos y hermanas que están en una condición espiritual caída, le estamos haciendo un bien. Estamos haciendo una bendición. Quizás al hermano o a la hermana no le va a gustar, pero tal vez va a ser necesario. Como dice Pablo a los Gálatas en el capítulo 6, vosotros, si vemos a un hermano
que ha caído, dice, vosotros que sois espirituales, restauradle, dice, con espíritu de mansedumbre. Es más, hace una salvedad, pero considérate a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Es decir, qué importante es el confrontarnos unos a otros, edificarnos unos a otros. Qué importante es que un hermano venga y me diga en algo que fallé para yo poder aprender. Y qué importante que tú puedas también confrontar a una hermana, confrontar a un hermano que está fallando en algo. ¿Para qué? ¿Para destruirlo? No. ¿Para desanimarlo? No. ¿Para qué? ¿Para qué confrontamos a alguien? Espiritualmente me refiero, correctamente, con amor. ¿Para qué lo hacemos? ¿Para qué? ¿Para su mal? No, para su bien, para que crezca, para que aprenda. De la misma manera, ¿por qué un padre tiene que disciplinar a su hijo? ¿Para qué? ¿Para destruirlo? No. ¿Para herirlo? No. ¿Para qué un padre tiene que instruir a su hijo, por ejemplo, y castigarlo si está con malas juntas? Si está juntándose con personas que están destruyendo su vida y su testimonio. Como dice la Escritura, ¿verdad? El que anda con necios será quebrantado. Entonces, ¿por qué un padre a veces tiene que castigar a su hijo, ¿no es cierto? No dejándole salir o restringiéndole las redes sociales o quitándole el celular, por ejemplo. ¿Para qué lo hace? ¿Simplemente para hacer enojar a su hijo? ¿Simplemente para que su hijo, ¿verdad? Se sienta mal? ¿Para qué? ¿Para qué lo hace? ¿Para qué un padre, ¿no es cierto?, hace eso? Para cuidarlo. Para prevenir que no se vaya por el mal camino. ¿Por qué? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué se expone a quedar mal con su hijo? A que su hijo, ¿verdad?, le grite cosas como no te quiero, papá, ¿por qué eres tan estricto? Y cierre la puerta, ¿no es cierto?, de la pieza con un portazo. ¡Pah! Esas cosas no pasan por si acaso, ¿eh? Simplemente cualquier semejanza ya con la realidad es mera coincidencia, ¿ya? ¿Por qué el padre hace eso? Porque quiere lo mejor para su hijo. Porque no quiere ver a su hijo destruido, como muchos jóvenes están hoy en día con sus vidas destrozadas en el mundo. Por eso lo hace, por amor. Y en lo espiritual, hermano, es lo mismo. Cuando no somos capaces de hermanos de valor y espiritualmente, con amor y de manera correcta, de exhortar a un hermano, de buscar ayudar a un hermano, a pesar que nos metamos en problemas, si no lo hacemos, ¿sabes qué estamos testimoniando? Que no lo amamos. Y eso además testimonia algo mucho peor, que nos amamos a nosotros mismos más de lo que amamos a los demás. Y eso todavía es aún peor, porque indica que nuestro amor para con nosotros mismos es idolatría, porque estamos amando a nosotros más que a Dios. ¿Te fijas? Qué importante, hermanos, es el rol de un padre espiritual, como también un padre en lo físico, ¿verdad?, que guía espiritualmente al hogar, provee y cuida al hogar, provee disciplina y amor en el hogar, pero también ejemplo de vida. Un cuarto aspecto fundamental de la paternidad es el ejemplo. El versículo 10 de nuestro texto también lo recalca. Vosotros, dice, sois testigos, le dice Pablo a aquellos a quienes está llamando hijos espirituales. Vosotros, dice el verso 10, estamos en nuestro texto en 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 10. Vosotros sois testigos y Dios también, de cuán, miren lo que dice, santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Es decir, ser un ejemplo de vida. Un ejemplo de vida. Si queremos realmente saber cómo nos comportamos en nuestro rol como padres en el hogar, preguntémosle a nuestra esposa, preguntémosle a nuestros hijos, que ellos nos respondan. Porque palabras de justificación son muy fáciles de dar. Pero el ser ejemplar es parte fundamental en la paternidad espiritual. Dar en todo momento el modelo a seguir, especialmente cuando estamos en el hogar. Hay una frase que es muy trágica mientras buscamos en Filipenses 3:17,
quiero mencionarles que hay una frase que es muy trágica en muchas personas. El pensar de que porque en el hogar hay confianza entre comillas, ya puedo hacer y decir lo que quiero. Qué triste es eso, porque si realmente hay verdadera confianza, siempre y en todo momento voy a ser cuidadoso de lo que digo y de lo que hago. Y especialmente nosotros varones, hombres, como padres. Debemos ser cuidadosos de lo que decimos, del tono en que lo decimos. Hay mucha gritería, mucho abuso verbal, emocional en nuestros hogares, porque tal vez como padres no asumimos la responsabilidad de ser en todo ejemplo. Filipenses, capítulo 3, versículo 17, se me perdió a mí, Filipenses 3, 17 dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros, dice Pablo a los filipenses. Mírenme lo que está diciendo, aprendan de mi ejemplo y miren a todos los que se conduzcan ejemplarmente así como yo. Pero ojo, antes de que tú digas, no, pero es que yo no soy ejemplar, antes de que tú te desligues de esta responsabilidad diciendo, no, eso es para otros, no, Dios no te libera a ti de esa responsabilidad. Es más, Dios pone sobre cada uno de nosotros, como jefes de hogar, esta responsabilidad. Debemos ser ejemplares en todo. Y antes de que digan, no, pero es que yo soy joven todavía, recuerda las palabras de Pablo a Timoteo, cuando les dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino, sé ejemplo. En palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Si solamente esto como padres nosotros lo aplicáramos, sin duda muchos de los jóvenes hoy en día tendrían otro tipo de conducta. Muchas veces los hijos repiten los mismos errores, ¿verdad? Y las mismas trancas de los padres. Y vemos cómo la sociedad cada vez se deteriora más. Por eso es importante que tú como papá te formes en lo espiritual. Por eso es importante la iglesia. Por eso es importante capacitarse en los institutos bíblicos. Por eso es importante comprometerse con una iglesia local para tú dar el ejemplo. Qué triste, hermano, es como ver padres que no se comprometen con la iglesia en su asistencia o en su congregarse y le dicen a sus hijos que vayan a la iglesia. Están diciéndole que hagan lo que ellos no hacen. Seamos honestos. Nosotros como padres, no las madres, no estoy menospreciando ni menoscabando el rol de la mujer en el hogar, lo vimos el domingo pasado. Ahora estoy hablando a los papás. Nosotros como papás somos los responsables, somos los sacerdotes del hogar, somos los encargados de marcar pauta. Nosotros somos los que primero deberíamos estar listos el domingo en la mañana para venir a la iglesia. Nosotros somos los que deberíamos estar, ¿no es cierto?, apurando de las orejas a nuestros hijos para que salgan luego del baño, para que se arreglen, para que ya no nos atrasemos. Pero ¿qué es lo que pasa? Muchas veces ese rol, ¿quién lo cumple? Nosotros somos los responsables, no nuestros hijos y nuestras esposas. Si llegamos tarde porque alguno se atrasó, ya esto es como, ¿verdad?, en las Fuerzas Armadas. ¿Es responsable quién? El de mayor rango. Y en este caso, nosotros como padres. Hermanos, son aspectos prácticos de la vida, pero también en lo espiritual. Nosotros tenemos que hacernos la pregunta: ¿soy ejemplar hacia otros hermanos de la iglesia? ¿Estoy influyendo espiritualmente en otros que están a mi alrededor? El ejemplo de vida también es parte de la paternidad espiritual. Pablo lo planteó. Y él no tenía temor de decir, porque con confianza y con una conciencia tranquila podía decir, como dijo ahí en el versículo 10, Dios como testigo, cuán justa, santa e irreprensiblemente me he comportado entre vosotros. Ahora, no significa que seamos perfectos. ¿Ya? No existe el hombre perfecto, el padre perfecto, no. ¿Ya? Así como la madre perfecta, ni tampoco el hijo perfecto. Así que no estamos hablando, hermanos, de perfección. Estamos hablando de madurez, de carácter. Y eso es algo que necesitamos también desarrollar.
Pero además, un quinto aspecto de la paternidad espiritual es el amor incondicional y sacrificial. Así como los padres debemos, ¿verdad?, estar dispuestos a dar la vida por nuestra familia. Pablo lo expresa muy bien allá en Efesios 5:25, ya hablando acerca del matrimonio, pero esto aplica también a la familia y poniendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. En Efesios 5:25 declara: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿De qué manera nosotros como hombres estamos dispuestos a sacrificarnos por nuestra familia? Para forjar una familia cristiana, una familia espiritual. ¿Qué sacrificios estoy dispuesto a hacer? En un mundo donde la gente no quiere hacer sacrificios. ¿Qué sacrificios yo estoy dispuesto a hacer? Y en lo espiritual, en el mundo espiritual, ¿qué sacrificios estoy dispuesto a hacer por discipular, por enseñar, por instruir, por edificar la vida de otros creyentes en mi iglesia? Siendo padres también, ¿no es cierto?, discipuladores en lo espiritual. ¿Qué cosas estoy dispuesto a sacrificar? Tiempo, dedicación, energía, el ser ejemplar, por ejemplo, el llegar temprano, el estar en las reuniones, en la medida de lo posible, el poder ministrar a otros, el poder dar lo que con generosidad. Todas esas cosas son ejemplo para otros. ¿Y de qué manera estoy dispuesto yo a involucrarme y sacrificar de lo mío por bien de mis hermanos? Pablo nos da un tremendo ejemplo aquí, ¿o no? Como un padre espiritual. Dice, sacrificándose de lo suyo propio. Incluso hoy día en la ofrenda el hermano nos leía un texto muy interesante que hablaba de cómo él estaba dispuesto a dar de lo suyo y aún a darse a sí mismo, aunque amando más a los demás, sea amado menos. A veces como padres sentimos un poquito eso, ¿verdad? Que damos y no siempre recibimos ese feedback, ¿verdad?, de nuestros hijos, de cariño, de afecto y de amor. A propósito, es bueno que los hijos sean también agradecidos con sus padres. Es parte también, ¿no es cierto?, de los mandamientos del Señor. Honra a tu padre y a tu madre. Dice honra. Es bueno también darle la honra que ellos merecen por el esfuerzo y el sacrificio que ellos dan. Pero también, ¿no es cierto?, de qué manera nosotros estamos sacrificándonos por nuestros hermanos. Ahora, también, además de presentarse como un padre fiel, ¿verdad?, el Señor nos muestra la importancia de que nosotros seamos padres fieles, de que nosotros seamos ejemplares y de que nosotros invirtamos en la vida de aquellos que están a nuestro alrededor, edificándonos unos a otros, ministrándonos unos a otros, partiendo por lo más esencial y por lo más básico, partiendo por lo más sencillo. ¿Estoy realmente ministrando la vida de mis hermanos? ¿Los considero hijos espirituales? O también podríamos preguntarnos también, ¿verdad?, ¿a cuántos hemos guiado a Cristo? ¿A cuántos de ellos hemos ganado para el Señor? ¿Tenemos hijos espirituales? Podemos decir, como el apóstol Pablo, ¿verdad?, ustedes los engendré en el Evangelio. Y si no, si estamos invirtiendo en edificar a otros, ¿estamos dispuestos a sacrificarnos a nosotros mismos por amor a nuestros hermanos? Ahora, algo tan sencillo como realmente ser parte de una iglesia es algo importante en mi vida, el edificar la vida de otras personas. ¿Realmente disfruto participar con la congregación y congregarme con mis hermanos y edificar la vida de otros, aunque a veces eso me ponga en riesgo, aunque a veces eso me ponga en una situación incómoda por amor a mis hermanos? Qué importante, hermanos, es que nosotros podamos entender que la obra del Señor se presenta como una familia en lo espiritual. Cuando Pablo decía a los creyentes de Tesalónica, allá, ¿no es cierto?, en el versículo que vimos, en el versículo 11,
ya como el padre a sus hijos, ¿verdad? Está presentando la figura de una familia, la figura de un hogar, un buen hogar, donde se practica la exhortación y donde también se practica la consolación, donde hay amor, donde hay afecto y también donde hay disciplina y hay, ¿no es cierto?, exhortación. Qué importante, hermanos, es valorar lo que tenemos, valorar la familia espiritual que el Señor nos dio, entendiendo que Dios mismo quiere ser nuestro Padre espiritual. Entonces, otra pregunta adyacente a esto: ¿es realmente Dios tu Padre espiritual? ¿Tú has llegado a ser un hijo, una hija de Dios? Dios quiere que lo seas. Y Dios hizo algo para que así suceda. Dios quiere hacerte parte de su familia, porque, déjame decirte algo, no todos son parte de la familia de Dios. No. La Biblia dice claramente en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, que aquellos que le recibieron, aquellos que han puesto su fe en Cristo, aquellos que creen en su nombre, dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice, ser hechos. ¿Eso qué significa? De que antes de nacer de nuevo espiritualmente, no éramos hijos de Dios. Tú no quieres saber de quién éramos hijos, pero de Dios no. Éramos creación de Dios, ¿sí? Éramos criaturas de Dios, sí, pero no hijos de Dios. Dios nos creó, Dios nos dio vida y nos puso en este mundo. Pero aquellos que han puesto su fe en Cristo como su único Señor y suficiente Salvador, llegan a ser hechos hijos de Dios. Incluso la aclara en el versículo 13, versículo siguiente, si lo tienes ahí, los cuales, los hijos de Dios, no son engendrados, ¿qué dice?, de sangre. No es por herencia, no es porque nazcas en un hogar cristiano, no es porque desde chiquitito te criaste en una cuna cristiana, no es por sangre, no es porque tus padres sean cristianos, es una decisión personal, ni es por voluntad, ¿qué dice?, de carne, no es por tu propio esfuerzo, no es por obras, para que nadie se gloríe, dice Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículo 8. No por obras, para que nadie se gloríe, por medio de la fe. Y luego dice, no es por sangre, no es por voluntad de carne, ni voluntad de varón, no es por algún otro tipo de intermediario humano, sino de Dios. Es una obra de Dios. Dios puede darte una nueva vida, un nuevo nacimiento, como Jesús le dijo tan claramente a Nicodemo, allá en Juan capítulo 3, cuando le dijo, si tú no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y Nicodemo se sorprendió, siendo un maestro de Israel, conocedor de la Escritura. ¿Cómo puede un hombre volver a entrar al vientre de su madre y nacer? No, le dijo Jesús. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Si tú no has nacido del Espíritu, si tú no has nacido de nuevo, si tú no has sido hecho un hijo, una hija de Dios, no eres todavía un hijo de Dios o una hija de Dios. Tienes que experimentar este nuevo nacimiento. Tienes que experimentar esta nueva vida que solo Dios puede crear en ti, hacer en ti. Y de esa manera llegar a ser parte de la gran familia de Dios. Una familia hermosa y perfecta. Una familia en la cual cualquiera es bienvenido. ¿Sabes por qué? Porque es para todos. No es solo para algunos. La Biblia dice que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que si tú en esta hora entiendes, te das cuenta que aún no has llegado a ser un hijo, una hija de Dios, si tal vez te das cuenta que aún necesitas nacer de nuevo, hoy es el día. Hoy tú puedes poner tu fe en Cristo como Señor y Salvador. Solo necesitas en primer lugar ser consciente y arrepentirte de tus pecados, para entender que necesitas la salvación de tu alma. Cristo vino a buscar y a salvar ¿qué? Lo que se había perdido. Tú tienes que ser consciente de que estás perdido por tus delitos y pecados, muerto en tus delitos y pecados, como dice la Escritura. Y todos somos pecadores. Dice la Biblia, por cuanto todos pecaron
y están separados, destituidos de la gloria de Dios. Pero también Dios dice que la paga del pecado es muerte, es decir, la separación del hombre con Dios. Dice, porque la paga del pecado es muerte. ¿Qué dice luego? Más la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y un regalo, ¿qué es lo que es? Es una gracia. Es algo que tú recibes y no tienes que pagar ni dar nada por aquello. Eso, hermanos, es la vida eterna. Y es el nuevo nacimiento en Cristo, para llegar a ser un hijo de Dios y nacer en la familia del Padre Celestial. ¿Quieres tú que Cristo sea tu Señor y Salvador? ¿Quieres que Cristo salve tu alma? Vamos a hacer una invitación en un momento atrás y vas a poder responder a esa pregunta. Y a la vez, ya como creyentes, como hijos de Dios, ¿nos damos cuenta que hemos sido puestos en una familia espiritual? ¿Valoramos el compromiso que debemos tener con nuestra familia espiritual? El poder ministrar a otros, el poder ser padre espiritual de otros, es parte de una familia. Dios quiere fructificar la familia espiritual y que muchos hijos entren en la gloria y vayan a la gloria celestial. Y tú y yo, que ya somos hijos de Dios, somos responsables. Dios quiere y espera fruto. El árbol, ¿no es cierto?, de vida es fruto, ¿verdad? Así el sabio que gana almas da fruto espiritual. Hermanos, hermanas que ya conocemos al Señor y ya somos hijos de Dios, somos parte de una familia y como parte de la familia espiritual tenemos responsabilidad unos con otros, de ser padres y guías espirituales y de ganar a otros para Cristo. Vamos a terminar en oración.